¿A quién? A la teoría crítica de Adorno y Horkheimer. Es decir, en Comte no hay una lectura negativa de la sociedad. ¿Qué tipo de lectura hay de la sociedad? Que implica progreso, pero un progreso que no tiene una evaluación normativa de si eso está bien o está mal. Así es como el mundo es. Y yo tengo que tratar de describirlo y explicarlo. Fíjense cómo en Adorno y Horkheimer ustedes ya encuentran un punto de partida distinto. Hay una lectura negativa, hay una lectura que muestra las desgracias humanas. En Comte no. Es más, después vamos a leer un pequeño párrafo de Comte donde dicen totalmente lo contrario, que está citado en Adorno y Horkheimer. Me despego de esos aspectos normativos, acumulo conocimiento, progreso. ¿Eso qué implica? Todavía no acumulamos la cantidad suficiente de conocimiento para tener certezas plenas sobre el poder explicar ese vivir juntos. Tenemos que seguir el ejemplo de quiénes, de las ciencias naturales y las ciencias exactas. Por lo tanto, tenemos que pensar en la unidad metodológica de esas ciencias. Las ciencias sociales deben proceder metodológicamente de la misma forma que las ciencias naturales, a través de la experimentación, y una experimentación racional. ¿Qué implica pensar en la unidad metodológica de las ciencias? ¿Qué les parece? ¿Qué es la metodología? Empecemos por ahí. La forma de hacer algo. Hablen de a uno. La forma de hacer algo. ¿Cómo dicen? Método de investigación. Bien. ¿Y qué implica tener un método de investigación? Sistematicidad. Protocolos que marcan ciertos pasos. Bien. Etcétera. ¿No? No escuché. Doctrina. Teoría, más que doctrina, ¿no? La doctrina se la entiende como algo que no se cambia, ¿no? La doctrina peronista es esta, son las 20 verdades del justicialismo, ¿no? La teoría tiene otra dinámica, pero bien, teoría, ¿no? Algo que guíe la lectura. ¿Y cómo hacen ciencia las ciencias naturales? ¿No? A través de estos experimentos racionales que veníamos describiendo. Ahora, va a haber algunos autores desde las ciencias sociales y muchos metodólogos que dicen, bueno, pero es muy difícil hacer experimentos en ciencias sociales, ¿no? ¿Cómo experimento la revolución rusa? ¿Cómo hago para hacer un experimento de una revolución? ¿Cómo trato de experimentar con una elección? ¿No? Es muy difícil hacer experimentos racionales como los plantean las ciencias duras. Ahora, también hay otros autores que van a decir, bueno, la astrofísica tampoco hace experimentos, no deja quieto a Venus para ver qué pasa con Plutón. Y sin embargo, teorizan, predicen, tienen leyes generales y el conocimiento es empírico. ¿Por qué no pensar que esa acumulación de conocimiento va a llegar algún día al nivel de la astrofísica y que sin experimentos racionales, como lo que hablábamos antes de una revolución o de una elección, se puede llegar a tener conocimiento científicamente validado? Por lo tanto, la unidad metodológica de las ciencias es un punto importante como premisa del conductismo y del positivismo. Y es uno de los puntos también que va a ser más criticado y que va a ser muy discutido, sobre todo en discusiones epistemológicas y metodológicas a partir de la década del 50, hasta más o menos la década del 80, fines de los 70, mediados de los 80, en donde esa discusión deja de ser relevante, las discusiones epistemológicas, ¿sí? Por lo tanto, el conocimiento que vayamos adquiriendo progresivamente y que vayamos acumulando va a tener una validez universal. Dadas determinadas condiciones, entonces se va a dar estas otras, ¿no? Si P, entonces Q, como bien trajo a colación el compañero.
ese conocimiento puede tener cierto grado de universalidad. Esa discusión está en Sanders también. Sanders dice, bueno, no discutamos tanto eso, lo importante es que el conocimiento sea comprobable empíricamente, ¿sí? Hay conductistas que son relativistas y que no piensan en la universalidad del conocimiento, pero en las situaciones de privación relativa, Gurr muestra que hay mayor violencia política, ¿no? Ahí tienen una pretensión de universalidad del conocimiento social. Gurr, que es ese análisis de la violencia política que cita Sanders, intenta mostrar, a través de recoger datos en muchos países, intenta dar una explicación y mostrar la relación que hay entre privación relativa y violencia política. Es decir, que la universalidad del conocimiento y la unidad metodológica también son dos puntos importantes en la idea positivista. ¿Qué sucede con los análisis contemporáneos? Si veníamos acá hablando de Comte y el positivismo de una forma más clásica, que modifica la lectura conductista, ¿no? Bueno, como su nombre lo indica, es el análisis de conductas. ¿Por qué? Primero, como decíamos antes, la conducta es el único referente observable de esos procesos internos que pueden pasar por dentro de la cabeza de Luciana, de Grecia y de César. La única forma que yo tengo de saber algo sobre ellos es viendo qué hacen. Es decir, que la conducta es el único la única posibilidad de referirme a lo que ellos hacen. Y segundo, es la única posibilidad que tengo de comprobar empíricamente eso. Que era el valor para validar el conocimiento. Solo si lo puedo comprobar empíricamente es un conocimiento válido. ¿Cómo hago para tener conocimiento válido? Viendo qué hacen, qué conductas tienen, cómo huelen, etcétera, etcétera. ¿Cuál era la pregunta básica que se hacía Sanders? ¿Por qué la gente se comporta de tal manera? Bien, ¿por qué la gente se comporta como lo hace? ¿Y cuál otra pregunta importante se hacía Sanders? ¿Sí? ¿Cómo sabemos que no estamos equivocados? Solo si yo tengo un referente observable como objeto de conocimiento y puedo comprobar empíricamente ese referente observable, recién ahí voy a poder mostrar que no estoy equivocado. Entonces fíjense, ¿qué voy a necesitar para demostrar que no estoy equivocado? Datos, hechos, evidencia adecuada. Y aquí habíamos hecho una reflexión, ¿se acuerdan?, sobre si éramos todos postconductistas o no. Pero hay dos cuestiones que yo tengo que mostrar para demostrar, vale la redundancia, que no estoy equivocado. Primero tengo que dar evidencia de lo que digo. Es decir, que tengo que recolectar la cantidad de datos suficiente, como vamos a ver ahora, para poder hacer esa afirmación. Y segundo, mi explicación tiene que tener cierta coherencia interna. Y también cierta coherencia externa, va a decir Sanders, ¿no? Tiene que ser compatible con otras explicaciones. Y esa evidencia que yo doy, esos datos que yo doy para probar lo que estoy diciendo, tienen que poder ser utilizados por otros investigadores y otras cientistas sociales. De nada vale, y eso suele suceder, ¿no? Yo encuentro evidencia histórica en un archivo secreto al cual nadie puede entrar y no comparto con nadie esa evidencia, ¿no? Entonces, ¿qué validez puede tener ese conocimiento? Si la persona que está al lado mío no tiene acceso a esos datos, no va a poder corroborar si yo no estoy diciendo una barbaridad. Por lo tanto, encontrar un dato, encontrar una fuente, ¿no? Los historiadores, sobre todo, son muy celosos de sus fuentes. Encuentran una fuente y se sientan arriba para que nadie la pueda ver, ¿no? La ven ellos, ¿no?
¿qué validez tiene ese conocimiento si yo no lo pongo en juego en una comunidad científica que con los mismos datos puede decir cosas distintas? O no, quizás dice lo mismo que yo. Eso es lo único que va a permitir, esa coherencia interna y esa evidencia adecuada, poder predecir qué es lo que puede llegar a suceder. Si yo hago ese estudio de todos aquellos que se sientan a mi derecha, voy a poder predecir el año que viene qué tipo de estudiante voy a tener. Si van a ser más parecidas esas estudiantes a las compañeras o no. Y esto en realidad es bastante redundante con lo que venimos diciendo, pero nunca está de más redundar en lo redundante. Usar una muestra adecuada, ¿qué supone? De nuevo, que los datos que yo uso sean datos relevantes, no el amigo de mi prima que juega las cartas con mi tía 2 veces por semana me dijo tal cosa, ¿no? O qué sé yo, fulano está equivocado, si mira, lo dice mi hermana, lo dice mi mamá, lo dice mi papá y lo dice mis tíos, fulano está equivocado. Bueno, eso no es un muestreo relevante, ¿no? Una muestra relevante para demostrar lo que yo intento afirmar tiene que estar validada estadísticamente, ¿sí? Validado estadísticamente significa que tengo que fijarme cómo tomo la muestra, a quién de ustedes, por ejemplo, yo quiero saber qué percepción tienen ustedes de, esta es una muestra chica, pero supónganse, ¿qué percepción hay en Comodoro sobre alguna política pública nacional, díganme? La reforma del Poder Ejecutivo. Sobre la reforma del Poder Judicial. ¿Qué percepción hay en Comodoro sobre la reforma del Poder Judicial? ¿Cómo tomo una muestra? ¿Qué voy? ¿Le pregunto a todos uno por uno? Diga usted qué opina. Voy a tener 200.000 datos, supónganse, ¿sí? Eso es un trabajo imposible. Encontrar a todos, que todos me respondan, etc. Por lo tanto, ¿cómo se hace para hacer una encuesta? Tomo una muestra. ¿Cómo se toma una muestra? Le pregunto a mis amigos, a mis primos, los llamo por teléfono y le hago la encuesta. ¿No? ¿Cómo se toma una muestra por una encuesta? ¿Cómo lo tomarían ustedes? Bien, elijo una muestra. Diseño una muestra. No le pregunto a todos, es imposible preguntarle a 200.000 personas. Y además, estadísticamente no lo necesito. En una ciudad como Comodoro, con 400 casos, probablemente ya tenga una visión más o menos correcta de cuál es la percepción general de la reforma del Poder Judicial. Ahora, ¿cómo sé que 400 casos son suficientes? Bueno, por conocimiento acumulado, experiencias anteriores, evidencia adecuada y coherencia interna que muestran que para una población de 200.000, 400 es una muestra importante, supónganse. Si una vez que, perdón,